Un placer, María José, conocerte y bienvenida a Sevilla, que no sé si es tu primera vez. Mi primera vez, estoy muy contenta, estoy como mirando con los ojos muy grandes por cada calle que paso, así que muy contenta y muchas gracias por la entrevista. Encantada de conocerte. Yo estoy con tu libro, es verdad que me faltan solamente dos textos, dos cuentos, pero veo que eres autora de novela, de libros infantiles, cuentos. Siempre le pregunto a los autores que escriben piezas breves si para ellos existe alguna diferencia entre el término cuento y el término relato. Para mí no. Pero sé que hay escritores que hacen la distinción, uno más largo que el otro. Pero no, para mí, yo siempre hablo de cuentos o relatos a veces como sinónimos. O sea, me parece, está esa brevedad, está esa concisión. Para mí no. No hay término, muy bien. Y este libro quedó finalista en el Premio Rivera del Duero. ¿Por qué decidiste presentarte? Porque, bueno, a mí lo que más me gusta escribir son cuentos. Es el género que más me gusta y el cuento, o sea, y el concurso Rivera del Duero era, el premio internacional Rivera del Duero era un referente muy grande para mí, es como el sueño, ¿no? O sea, si escribes cuentos ese es el premio al que uno aspira o ese es el concurso en el que uno quiere mandar algo. Y entonces siempre estaba pendiente cuando se fallaban, veía quiénes eran finalistas, leía esos libros. O sea, es un concurso al que yo le prestaba siempre mucha atención hasta que ya el año 2021, a fines del 2021, me decidí a armar la colección y enviarla al premio. Entonces para mí, bueno, ya quedar finalista entre los 5 finalistas fue un tremendo honor, y después que me ofreciera la posibilidad de publicar en Páginas de Espuma, que además es la editorial también que me parece celebra el cuento en toda su gloria y majestad, entonces poder publicar ahí es un sueño, la verdad. Bueno, es un volumen en el que el lector se va a encontrar 10 cuentos, algunos de mayor longitud que otros, casi una novela en algunos casos. Generalmente en una antología los autores agrupan cuentos que han ido escribiendo a lo largo del tiempo por una temática en común, lo que sea. En este caso en concreto, creo entender, por lo que yo he leído, que son cuentos escritos ex profeso para este volumen. Absolutamente. No, o sea, yo trabajo siempre pensando el libro de relatos. Entonces, o sea, voy escribiendo cuentos y ya los voy poniendo unos junto a otros y después voy trabajando el manuscrito completo. O sea, no. Rodrigo Fresán hace siempre la distinción entre libros de cuentos y libros con cuentos. Entonces, libros con cuentos es lo que tú dices, o sea, usar cuentos más antiguos, más nuevos, pero un libro de cuentos es un libro que no solo pones distintos relatos en una colección, sino que además funciona como un libro, ¿no? Como una unidad, una estructura. Entonces, para mí era muy importante hacer esta estructura en la que además tenemos cuentos conectados, hay personajes que se repiten, está la presencia de una casa que también va uniendo los distintos personajes, está, bueno, por supuesto el hilo conector de las películas que aparecen, no tanto como referencias muy cinéfilas, sino que como la presencia cotidiana de las ficciones cinematográficas en nuestras vidas, ¿no? Las películas que son ya casi parte de nuestras familias y de nuestras biografías. Yo te tengo que confesar, y además te lo voy a confesar porque me he dado cuenta al ir leyendo el libro, y además te lo he escuchado en una entrevista, que te pone nerviosa la anarquía del lector porque yo he leído, me he equivocado. No te has equivocado, es algo, o sea, pasa siempre con los libros de cuentos, que existe esa sensación, como tal vez con los libros de poemas, ¿no? Que a veces uno tiene un libro de poemas y lee alguno, no se lo lee desde el comienzo al final, ¿no? Si existe esa sensación de libertad. Lo que yo siempre digo es que cuando como tú decías, ¿no? Cuando yo pienso mi libro, yo pienso en cierta organización, en cierto orden y en cierta progresión, ¿no? A mí me interesa que el lector llegue a fan, por decir un ejemplo, sí, y que luego se encuentre con Guardar el aire, que luego se encuentre con Escenas borradas, ¿no? Porque me interesa que quien me lee se haga esa primera impresión de Constance, que es esta figura de la escritora, desde los ojos de su hija, unos ojos bastante amargos, ¿no? Una sensación de venganza que hay allí, y que quien lee se haga la idea de, Constance era así como madre, ¿no? Pero después que cada vez vayamos haciendo esos ajustes de visión, como quien ajusta las gafas, ¿no? Para ver mejor. Y que vayamos conociéndola de otra manera. Si uno los lee en desorden, se arma otra historia de este personaje, ¿no? Entonces, por eso para mí, como escritora, y es lo que yo le sugeriría a alguien que me lee, es que lo lea en orden porque está pensado, ¿no? Hay una razón para esa organización. Pero por supuesto que ya después el lector hace lo que quiere, o sea, hasta ahí nomás, o sea, puedo llegar al nivel del consejo o la sugerencia, pero finalmente
quien lee hace Bueno, lo que prefiera. También un ejercicio curioso cuando uno va leyendo de manera suelta, como yo he ido haciendo, y darse cuenta de que, este personaje es el que aparece en este otro, o Claro. esta situación. Entonces me parece interesante también ese juego, ¿no? De montarlo. Es que también por lo mismo, o sea, esta figura de la casa también, para mí, no aparece en el segundo cuento, y es una casa que está embrujada o se embruja por una pareja que está desesperada por tener un hijo. Después a esa casa va a llegar a vivir Constance, y luego la casa y se embruja por la ficción, ¿cierto? Por una escritora que está ahí y que impregna la casa de eso. Y luego está la casa embrujada por la tecnología, ¿no? Entonces me interesaban esos pasos. O sea, si alguien lo leyó en desorden y leyó primero la casa tecnológica, no sé cómo es partir leyendo eso y después llegar a la casa anterior, pero quién sabe, tal vez funciona. Como yo siempre lo leí en orden y lo escribí y lo fui editando en orden, no tengo idea cómo es leer este libro en desorden. Yo insisto, para mí es mi sugerencia con mis libros, al menos tiene un sentido con qué frase empieza el libro, con qué frase termina, cómo termina un cuento, cómo sigue el siguiente, incluso el final mismo. Perdón que me adelanto, pero en el último cuento de este libro es un cuento en que se llama Kalima, ¿no? Y entonces es, como dice el título, ¿no? Es una chica que está en Lanzarote y hay Kalima muy fuerte, y ahora hay calima, ¿no? Hoy miraba las noticias y hay calima en Canarias, pero esta era una versión un poco distópica de una calima un poco que no se puede salir, no se puede respirar, o sea, un poco más tóxico. Y claro, y termina con este ambiente en sepia, con una mujer con su perro, que para mí era la referencia al Mago de Oz también, que es otra referencia constante del libro, porque después yo escribo varios libros al mismo tiempo, y cuando escribía este libro de cuentos estaba escribiendo mi novela sobre el Mago de Oz. Entonces para mí era importante terminar el libro con esta escena, porque como en la película, ¿no? que tenemos este mundo en sepia hasta que llega el tornado y se va volando la casa y llegamos al mundo en colores de Oz, ¿no? Entonces me interesaba hacer ese guiño. Si uno se lee Kalima al principio, no sé cómo funciona también esa lectura, ¿no? Había un orden por eso, pero insisto, el lector, quien lee, finalmente tiene la libertad. Bueno, hablemos de algunos cuentos en concreto. De lo que tú quieras. Estás mencionando algunos de ellos. Por ejemplo, en Sacar la lengua, si no me equivoco, es el título de uno. Sí, el tercero. Hay como una atmósfera un poco tétrica, porque en todos hay algo, ¿no? Y en algún momento en este en concreto, yo te confieso que he sentido como esa incomodidad que te genera la situación, que tú sabes que hay algo más. Sí, o sea, hay varias cosas con las que yo estaba jugando en el libro, las películas, pero también la experiencia de las mujeres a distintas edades. Entonces, en ese cuento que está un poco conviven en una misma casa, además una casa en la playa, la madre de una chica, una madre que está un poco frustrada y temerosa de envejecer, entonces con sus amigas haciendo dieta y poniéndose botox y desesperada por disimular el paso de los años. Y por otra parte esta hija, que es una hija poco gordita y que la mamá sufre por eso y ella no quiere que no sea un tema en su vida también. Entonces está eso. Quería jugar con la figura de las sirenas, que también se va a repetir en el libro. Entonces aquí también con un giro medio perverso y tétrico, como la palabra que tú usas. O sea, también va esa mirada a los cuentos de hadas. A veces uno piensa en los cuentos de hadas, la versión colores pastel de Disney, que a mí me gustan las películas Disney, pero los cuentos de hadas son bien brutales, sí, ¿no? O sea, el cuento de hadas de la sirenita, o sea, cuando a esa chica le dividen en la cola en dos piernas, eso debe haber dolido un montón, ¿no? Entonces me interesaba eso, o sea, la figura de las sirenas en Sacar la lengua, que son estas chicas cubiertas de escamas de peces y el roce y la incomodidad, el olor, ¿no? O sea, como, sí, esto es la sirena, ¿no? Y un poco jugar con eso de las expectativas, la realidad, que también tiene que ver con todo lo que aprendimos de las películas, que de alguna manera uno aprende mucho de las películas, uno ve cosas de la vida que no te han sucedido aún, ¿no? Entonces son como una ventanita al futuro media rara. O sea, si nunca te has enamorado, bueno, lo ves primero en una película, nunca te han dado un beso, lo ves primero en una película cuando eres niña. Pero eso también te trae un montón de expectativas que no necesariamente se cumplen luego en la realidad, ¿no? Entonces, la sirena, ¿no? Sí, como ese juego, sí, ¿no? Entonces,
eso también está hasta allí. Y como un poco perdida en la inocencia también, o sea, ese momento ella dice en un momento, es esto hacerse grande, ¿no? Como el saber que mis amigas lo están pasando mal, yo me voy de ahí, camino un poquito a la playa y ya se me olvidaron y me puedo olvidar, ¿no? Me puedo olvidar de algo terrible que está pasando. ¿Es eso hacerse grande? Como poder callar eso, no sé, era un poco ese juego de ese cuento en particular. Perdona que te comente una anécdota porque me has hecho recordar algo, hablando de los cuentos, sobre todo de los cuentos infantiles, que hace unos años me regalaron un volumen de Hans Christian Andersen porque yo recordaba aquellos cuentos como maravillosos y me puse a releerlos. Sí. Pero no la versión original. No eran lo que yo recordaba. O sea, se han idealizado muchísimo, se han dulcificado muchas demasiado. veces, muchas veces unos finales terribles. Sí, o sea, sí. Bueno, de hecho, creo que no terminé de leerlo porque me sobrecogió alguno. Son muy perturbadores los cuentos de hadas oficiales, reales, ¿no? Sí. Después, como tú dices, se han dulcificado. Sí. Pero son brutales, entonces también es volver a eso. Hablemos de Gretel, que también es un cuento que me ha gustado mucho porque me ha parecido muy inquietante. Además, en este cuento aparece la pandemia sutilmente, pero aparece. Sí. O sea, en mi cabeza no es esta pandemia que nos tocó, pasa más adelante hacia el futuro, pero también porque yo creo que después de esta pandemia quedamos todos con la impresión de que en cualquier momento viene una nueva, ¿no? O sea, yo creo que antes de esta pandemia del COVID, si bien han habido pandemias en la historia de la humanidad, yo creo que no lo teníamos tan presente, como en cualquier momento puede desatarse un virus o qué sé yo. Yo creo que ahora, si bien ya hemos salido o vamos saliendo, no sé cómo se puede conjugar el verbo todavía, ¿no? Creo que igual existe ese ruidito de decir, en cualquier momento, no sé, la gripe aviar o empiezan a aparecer, no sé, otras fiebres y uno dice, capaz que se paraliza el mundo otra vez o qué pasa. Entonces era un poco jugar a eso de otra experiencia pandémica y también esta casa que ahora se embruja por la tecnología, esta casa inteligente que cuida a 2 niñas. En esta pandemia muere el padre de estas niñas, que era el niño que pintaba en el primer cuento además, ¿no? Y la mamá trabaja en el hospital, entonces tiene que estar ahí como lo que pasó en pandemia también, ¿no? El personal de salud muy dedicado a eso y entonces esta casa cuida a las niñas. Pero claro, se empieza a volver una suerte de planta carnívora, no sé qué, que no sabemos si los va a dejar salir. Y me servía también para jugar con estas conexiones. Estas niñas encuentran un libro como de bebé en la casa y piensan que puede ser de la escritora, pero nosotros como lectores sabemos que son de esa primera mujer que quería tener un hijo y nunca lo tuvo, ¿no? Y entonces ese libro fue como esto que compró con mucha ilusión, pero que nunca se usó. Entonces está ese juego y también en esa historia dejo caer un miedo que está en el libro, que aparece lo mencionado en la nota al final, que es durante la pandemia yo tenía mucho susto de que se acabara el cine, ¿no? O sea, a mí, parte de mi cotidianidad es ir al cine todas las semanas, es algo como tomar agua, ¿no? Como parte de mi vida, y de pronto ya no se puede ir al cine. Me suscribí a cuanta plataforma pude y vi todas las películas que pude en pandemia y en confinamiento, pero la experiencia del cine me daba miedo que se acabara, ¿no? Esto de ir a un espacio con un montón de extraños, a ver una película juntos, de pronto estamos todos llorando, gente que no se conoce, compartir esa oscuridad, esa vulnerabilidad me gustaba mucho. Y entonces pensé, se va a acabar, ¿no? Y un poco en este universo pandémico de Gretel, el cine se acabó, ¿no? Como experiencia, y de hecho este padre actuó en una película. La niña algo se acuerda, una de ellas la más grande y la otra no, y estas chicas hablan con Gretel, que es como el sistema operativo de la casa, y la Siri, la Alexa, ¿no? Como uno podemos pensar con ese tipo de figuras, y hablan con ella y le piden que les proyecten las pantallas de su casa escenas del cine, porque no saben lo que era eso, entonces que les muestren lo que eran las butacas, lo que era una sala de cine. Era también ese miedo también y ese duelo por esa experiencia del cine que yo pensé que se podía acabar en algún momento, entonces aparece ahí mencionado también. En otros cuentos aparece la experiencia del cine como un refugio, como un momento de conexión y vulnerabilidad entre los personajes, como en Bond o en Dependencia, ¿no? Entonces quería eso, hay menciones a películas, pero también a la experiencia de ir al cine, ¿no? Como esta experiencia comunitaria de presenciar una historia. Hay referencia, lo estás mencionando, al cine, dices que te gusta mucho, de hecho el título del volumen se llama así, todo lo que aprendimos de las películas. ¿Qué aprendemos de las películas? Porque no siempre lo que aprendemos
es correcto, es real, es positivo. Sí. Bueno, un poco lo que te mencionaba antes, que esta educación sentimental y estos vistazos al futuro, ¿no? O sea, nosotros nos vamos haciendo una idea de lo que va a ser, no sé, envejecer, o lo que va a ser tener una relación de pareja, o lo que va a ser la maternidad, lo que van a ser ciertas cosas, en base a las películas que uno ve, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, yo soy profesora en la universidad, y cuántas películas hay de profesores, ¿no? En la universidad uno empieza La Sociedad de los Poetas Muertos, estos profesores como idealizados, genios, otros profesores más cascarrabia, y yo me imagino, claro, uno cuando va creciendo se imagina ciertas, o sea, yo me imagino que yo pensaba, bueno, en mis clases se van a subir arriba de las mesas y van a gritar, oh Captain, my Captain, ¿no? Y entonces uno también se hace una idea de, bueno, quiero ser una profesora que sea así de mágica, o que tenga y no es tan fácil, ¿no? Como no a todos nos resulta, o no resulta todos los días ser una profesora que tenga ese impacto también en sus estudiantes, pero ese tipo de imágenes te van creando una ilusión de lo que puede llegar a ser profesora, o ser psiquiatra, o ser médico, lo que uno ser periodista, ¿no? O sea, uno ve y uno dice algunas cosas, no es así, ¿no? Después, pero cuando lo ves antes de dedicarte a eso, uno piensa, bueno, así es esta vida. No necesariamente. Entonces, ese juego, ¿no? Lo que aprendimos de las películas no necesariamente son las lecciones más valiosas, y muchas veces aprendemos cosas que no vamos a usar nunca en la vida. Uno aprende cosas que no vas a usar, y también aprendes cosas que te van a causar problemas. O sea, porque hay cosas que, como tú dices, o sea, te generan expectativas, no sé, del amor romántico, de cómo funciona la vida, que no se adecúan a la realidad, y hay que hacer de nuevo, volviendo a esta idea del ajuste de las gafas, como hay que volver a hacer otro ajuste para volver a mirar la realidad. No, mi vida no es así como yo pensaba, ¿qué hago? ¿No? Y también las películas como parte del vocabulario y del lenguaje, o sea, cuando uno quiere decir que soy tan feliz como, y da una imagen de la película para graficar, o alguien te está pidiendo consejos, y uno dice, bueno, pero como en esta película, y usa eso como ejemplo. Entonces me parece que forman parte de todo, de nuestros cuerpos, de nuestro vocabulario, de nuestras memorias. Dice mucho de nosotros las películas que nos han marcado. Todos los cuentos más o menos se van tratando los mismos temas, más o menos. Las relaciones personales, no solamente relaciones padre-hijo, relaciones entre la influencia de los espacios en nuestro desarrollo, la maternidad, la inteligencia artificial. Incluso hay en una parte, se habla sobre el culto al cuerpo y demás. Vas tratando esos temas casi de forma global en todos. Sí, o sea, ahí, como tú dices, y remarcas, hay muchas temáticas, lo de las relaciones personales, y sobre todo algo que he mencionado en algunas entrevistas también, las relaciones del casi, que me interesan mucho. O sea, no hay relaciones de padres, de madres, etcétera, pero me interesan mucho estas relaciones de el casi padre, la casi madre, los casi amigos, la casi pareja, ¿no? Y cómo estos vínculos, que pueden ser efímeros, pueden ser transitorios, también son importantes, ¿no? Un poco como el guiño que hago a Lost in Translation, que es de mi película favorita, donde también tenemos ese vínculo en que hay dos personajes que por azar se encuentran en Tokio, los dos extranjeros, se genera una cierta amistad, una cierta relación, y luego cada uno sigue por su camino, ¿no? Y en mi cabeza, si yo continúo esa película, yo creo que ellos no se vuelven a encontrar nunca más, o sea, ni siquiera se mandan un correo electrónico, digamos, pero me imagino que ambos siguen sus vidas y se acuerdan el uno del otro de vez en cuando. Entonces me interesaban esos vínculos también, vínculos de cuidado, vínculos de amistad, vínculos que se desvanecen, pero que son importantes en el momento, como en Mal de Ojo. Es cierto, esta mujer que va a esa consulta y que tiene un problema a la vista, que va sola a que le hagan los procedimientos, y entonces se encariña con un padre y su hijo que también van a lo mismo, porque el hijo tiene un problema a la vista, y entonces no es que ella quiera verlo fuera del horario del hospital, ¿cierto? O convertirse en la pareja de este padre o la madrastra de este niño, solo quiere tener esta familiaridad en esos momentos, ¿no? Compartir esos momentos juntos, y cuando se encuentran en la sala de espera, esperan juntos, toman un café, conversan brevemente, él la va a dejar a su casa. Entonces me gustaba eso, como salirse, ya que estamos hablando de los cuentos de hadas, no pensar en el para siempre, sino que pensar en lo de ahora, ¿no? Y en lo que está y que es importante de todas formas, ¿no? Hay una importante presencia femenina en todos estos cuentos, tanto en las voces narradoras como los personajes, que hay mucho femenino. Sí. Es que son los mundos que más me interesan a mí, la verdad, como escritora,
como lectora leo de todo, ¿no? Pero me interesa mucho como escritora meterme en las experiencias de las mujeres. Creo que hay mucho que no se ha contado tanto, o sea, todas estas experiencias de la casi maternidad, por ejemplo, o sea, yo creo que hay muchos relatos sobre madres cada vez más, y sobre la experiencia del embarazo. Me parece muy bien que exista, me creo que es un fenómeno muy complejo y que ojalá miremoslo de todos los lados posibles. Pero lo que yo veía menos y lo que traté de escribir yo eran esos casi, el antes, ¿no? O sea, ese personaje que está intentando por un buen tiempo tratar de concebir y no resulta, ¿no? Y es una historia, porque muchas veces uno conoce esas historias porque después esa persona tiene hijos. Entonces, claro, intentó un tiempo y resultó. Pero ¿qué pasa con este personaje que intentó un tiempo, no resultó y no resultó, ¿no? Y que después a la gente que conozca en la vida le van a preguntar, ¿y tú tienes hijos? No. Pero detrás de ese no se esconde un universo, ¿no? No, es distinto ese no que un no de alguien que no sé, que tal vez perdió un embarazo y que por eso no lo sigue intentando, o un no de alguien que estuvo años en tratamiento, o un no de alguien que no quiere tenerlos. Que no quiere tenerlos y nunca lo intentó y nunca fue un tema, ¿no? Pero es el mismo no, el que se dice. Entonces, un poco jugar y meterse a mirar eso, esa experiencia. También aparece en el caso de, o sea, en Dependencias, con este intento de tener hijos de esta mujer, pero también en Escenas borradas, que el personaje de Constance, la vemos, está embarazada, embarazo de riesgo, y ella cuidándose mucho porque tuvo unas pérdidas, perdió un embarazo bien avanzado, un niño que alcanzó a tener un nombre que se menciona, y esas revelaciones se las hace a esta amiga que la está acompañando, pero son cosas que su hija después no sabe, ¿no? No tiene idea. Y esta amiga que cuida también es muy importante para esta niña, y ella tampoco se va a acordar porque era muy niña, y ella es fundamental para que ese embarazo existiera, porque se preocupa de cuidar a esta mujer que no se puede levantar y qué sé yo, y después cuando tiene a la bebé, ella se encarga de cuidar a esta niña también, ¿no? Entonces, en esos primeros años muy vulnerables. Y esa figura de cuidado, esa casi madre, después se va a desaparecer como una escena borrada, ¿no? Pero sin embargo hay una marca, hay algo que está ahí. Entonces quería jugar con esas presencias, esos vínculos de cuidado, esos antes de la maternidad o esos casi de la maternidad, que también son parte importante de la experiencia de la maternidad o de la experiencia de ser mujer también, ¿no? Entonces, iluminar esos rincones dentro de lo que puedo. Y al hilo de lo que estás comentando, que estás mencionando escenas borradas, ahí propones un curioso juego porque hay un baile de narrador. Hay un instante. Hay un instante. Que quería jugar, que bueno, nadie me ha preguntado de esto y yo tenía mucho miedo cuando lo hice porque me decía, van a pensar, se equivocó, ¿no? Como se equivocó de narrador. Y no me equivoqué de narrador, sino que quería hacer ese juego, porque también es un libro donde, de nuevo, con este juego de ir mirando y mirando distinto, también poder ir jugando con las certezas que se va armando el lector y desarmándoselas en el camino. O sea, ¿tú crees que Constance es así después de leer Fan? Bueno, ¿qué pasa si lees Guardar el aire? ¿Qué pasa si lees ¿Qué pasa si lees Sirena? ¿No? Y entonces aquí lo mismo, o sea, vamos siguiendo la historia contada por un narrador o narradora en tercera persona, narración en tercera persona, y de repente ella agarra la voz y cuenta un pedazo, y como en un minuto se acuerda y dice, bueno, pues yo no estoy contando esta historia, y vuelve como un poco como el Mago de Oz, como la cortina, ¿no? Y quería hacer ese juego, sobre todo es que ese personaje reaparece en la novela del Mago de Oz, entonces me interesaba hacer ese juego de, tú creías que alguien te estaba contando, pero en verdad soy yo disfrazada de tercera persona que te estoy contando esta historia, y ese personaje va a reaparecer en otro libro mío. Entonces me quise dar ese gusto, la verdad, con los lectores. Yo te reconozco que volví las páginas atrás para decir, pero si me estaban narrando en tercera persona, ya después entendí el juego. Quería hacer ese juego, como sacar del... Eso como de un mago, ¿no? El truco de un mago. Exacto, eso como, mira, y te saco una moneda detrás de la oreja. Bueno, hablamos un poquito de los escenarios, que es verdad que hay referencias a Santiago de Chile, en Calima, Lanzarote tiene mucha presencia. Háblame de cómo afectan los espacios a los personajes. Bueno, yo no uso tantas marcas espaciales. Para mí muchas de las historias efectivamente pasan en Santiago, si bien no siempre se menciona que es en Santiago. Hay algunos casos en que evidentemente no, como en Calima, que sucede la acción en Lanzarote, y también en un par que sucede en Estados Unidos, ¿no? Escenas borradas sucede en Estados Unidos, y en algunos momentos de Mal de Ojo también volvemos allá. Entonces me interesaban esas figuras de también la ciudad idealizada,
del primer personaje, también los espacios cerrados, el espacio de la casa, en esta casa embrujada, el espacio de la habitación, el espacio de una casa, de un lugar que no es propio y del que no puede salir, como en Calima, ¿no? Donde tenemos este personaje que va a la casa de una amiga mientras ella no está en Lanzarote, a cuidar a su perro y aprovechar de aprender a bucear y qué sé yo. Y claro, y de repente se ve atrapada en este espacio, ¿no? Porque está calimada, es como exagerada, que no puede salir y quedarte en esa soledad con un perro. Y entonces me gustaban esas experiencias de encierro. Y que a veces pueden ser encierros reveladores, a veces más terribles. En Gretel también se empieza a encerrar, ¿no? O sea, yo creo que uno termina ese cuento y piensa, estas niñas no van a salir de aquí nunca jamás. O sea, esta casa no la va a soltar. Como que la casa se convirtiera en una madre sobreprotectora que después de una pandemia dice, bueno, esta no sale, ¿no? Yo la sigo alimentando, pero que nadie se enfrente con este afuera tan peligroso. Entonces, eso. Y también... quién sabe, como una forma de pensar lo familiar, ¿no? O sea, como hablábamos de estos vínculos familiares y los vínculos del casi y los vínculos de la casa, ¿no? O sea, aparte de nuestras relaciones afectivas también pasan por los espacios. Entonces, obviamente marca, no sé, es importante en Dependencias que justo esta pareja, después de vivir siempre en apartamentos chiquitos, deciden irse a una casa porque ahora van a tener familia. ¿Y qué pasa cuando eso no acompaña, los deseos no acompañan el cambio de espacio, ¿no? Entonces... nada, como me parece que pensar la familia o lo familiar no solo desde los vínculos afectivos tradicionales, sino que estos otros que a veces orbitan los vínculos tradicionales y también los espacios, los objetos que quedan, que no quedan y incluso los animales. O sea, el perro en Calima también se vuelve una presencia fundamental para la protagonista. Quién sabe si no se vuelve loca, ¿no? Pero tiene este perro que la acompaña en su duelo, que dice que le apoya una patita, ¿no? Y ella se empieza al final a relacionar solamente con este perro hacia el final de esa historia. Abrimos el libro y encontramos muchas citas, muchas citas. Sí. Pensaba yo, a la hora de escribir, o sea, aparte del trabajo de escribir todos estos cuentos, también hay un trabajo a la hora de elegir todas estas citas. Sí. ¿En qué te basas para...? Sí, bueno, varias cosas. Primero, yo soy una escritora que es una profesora de literatura, ¿no? Yo creo que eso para mí es importante y yo soy una escritora que me considero una lectora que escribe, ¿no? O sea, me hace muy feliz escribir y leo muchísimo. Entonces, para mí, que escribir es la continuación de la lectura. O sea, si yo escribo es porque me hace inmensamente feliz leer y me hace inmensamente feliz escribir. Entonces, de la felicidad de leer algo que te entusiasma, que te gusta, es como la ola que te lleva y te deja al frente de la computadora para escribir. Entonces, para mí, escribir y echar como una botella al mar, ¿no? Echar un libro al mundo también es poder... seguir esa conversación con los libros que uno ha leído, que han sido importantes para el libro que escribiste. Entonces, por eso traer todas esas citas que son afines, que dialogan con los cuentos, ¿no? Dialogan en distintas maneras, por lo que dice la cita, también porque la gran mayoría está en inglés, entonces de alguna manera te pone en ese lugar del extranjero que no maneja tal vez del todo el idioma. Me interesaba esa incomodidad y también no sé, hay algunas citas, epígrafes que tienen que ver con Emily Dickinson, que fue una poeta que pasó gran parte de su vida encerrada en su casa, ¿no? Entonces, como hacer esos vínculos, hacer esos nexos para mí también era importante y como esa forma de continuar la conversación, ¿no? O sea, yo pongo un libro y lo pongo en conversación con otros, siempre nace en conversación con otros y uno hace esas marcas también evidentes y que es algo que yo valoro mucho de los escritores que admiro y que lo hacen. O sea, de Rodrigo Fresán, por ejemplo, que es mi gran referente, él lo hace mucho y ocupa muchas páginas de epígrafes y para mí algo muy bonito de la lectura de sus textos es que obviamente los epígrafes te hacen leer, de alguna manera son esos lentes, ¿no? Uno se pone los lentes de los epígrafes y dice, bueno, aquí tiene que haber una conexión y trata de buscarla, pero también son libros que te dejan con tarea para la casa, digo yo, ¿no? O sea, porque finalmente se te acaba el libro y si te gustó el libro, sobre todo, tú vas a mirar los epígrafes y tal vez hay alguno de esos que te genera curiosidad, que te dan ganas de seguir leyendo y uno va a buscar otros, ¿no? Entonces me gusta eso, pensar un libro que le abre ventanitas a otros textos y que deja que el lector no solo disfrute de la historia que tú creaste como autor o como autora, sino que también
le dejas abiertas todas esas puertas por si quiere cruzarlas y acercarse también a otros textos. O sea, una conversación que continúa. Claro, son lecturas que no acaban nunca. Exactamente. Sí. Mira, como última pregunta te iba a hacer que qué importancia tiene Rodrigo Fresa en tu literatura. Me la acabas de responder. Sí. Sale mucho en tu discurso sobre agradecimiento. Es mi, digo, desde los 18 años creo que cuando leí por primera vez sus libros, se convirtió en este referente, mi escritor favorito. Me parece que es el escritor más importante de Latinoamérica y de los más grandes del mundo. Sí. Tiene una literatura que es muy rica. O sea, es un gran escritor, escribe muy bien, pero además la manera que tiene de traer a la página una cantidad de referencias a películas, a canciones, como en ebullición, ¿no? O sea, yo menciono una cosa por aquí y por allá, pero si uno lee a Fresán es como esta saturación de referentes, como una explosión gozosa de todo lo bueno del mundo, de todas las películas, de todas las canciones, y son esos libros libros que leen, les digo yo, o sea, libros que son para leerlos y para seguir leyendo otras cosas. Entonces, para mí fue gran influencia. Después, la vida, por suerte, hizo que pudiera conocerlo y hemos seguido en contacto, y ha sido un escritor muy importante. O sea, sus libros siempre, desde que lo empecé a leer, han sido siempre muy importantes, y luego cuando ya lo conocí y hemos seguido en contacto, ha sido un escritor muy generoso, y es un privilegio poder, no sé, que te recomiende libros y seguir esa conversación ya real y no solo en los libros. Entonces, nada, o sea, no siempre pasa, y yo tuve una gran suerte y le debo mucho como lectora y como escritora a Rodrigo Fresa. Pues ya como última pregunta, y es que está saliendo mucho en esta conversación, también salen los cuentos, has mencionado El Mago de Oz, he leído esa anécdota, esa cosa que has descubierto sobre El Mago de Oz. Sí, de mi tío. Y que lo has descubierto, creo que hace poco, ¿no? Sí. O sea, comentaba en una entrevista recientemente que mi abuela materna se llama Edith Mankiewicz, ¿ya? Y mi abuela, el padre de ella, tenía unos primos que eran directores muy famosos de cine de Hollywood, ¿cierto? Los hermanos Mankiewicz. Y yo sabía ese dato de mi familia, o sea, eso no era ignorante de ese hecho, ¿no? Sabía que estaba esa relación con estos parientes de Hollywood. Pero nunca investigué mucho más, me quedé como con la referencia, aparte primos de mi bisabuelo, o sea, no es mi tío, ¿no? Y después, y siempre me gustó El Mago de Oz, de niña, ¿no? Entonces cuando me puse a investigar para escribir la novela, mi novela tengo personajes inventados por mí, pero entre medio se mencionan el mundo de Oz, que son 14 libros. El primero es El Mago de Oz, la novela, o sea, la película, la vida de Frank Baum, que es el autor, todo el tema de la producción de la película, la biografía de Judy Garland. Bueno, me ha tomado mucho investigar todo eso, y en el camino, investigando, caí, o sea, descubrí que, bueno, El Mago de Oz es un guión que tuvo muchos guionistas, pasó de mano en mano, y también tuvo distintos directores. Fue bien movediza esa película. Y al primer guionista al que le pasaron el guión del Mago de Oz fue a Herman Mankiewicz, que él hizo una primera versión en la que luego lo trabajaron muchos otros, estuvo un poquito tiempo, pero fue, dicen, al que se le ocurre que, aprovechando la tecnología a mano, que se podía hacer este juego de pasar del sepia al Technicolor, ¿no? Que fue una cosa como fundamental y maravillosa de esa película. Y ahí, claro, me explotó el corazón, porque fue mucha emoción darse cuenta de que algo que yo siempre me había sentido atraída por el mundo de Oz y por esa película, y había algo en esa película que me resultaba familiar, ¿no? Y que de pronto hay una conexión distante, ¿no? No es mi papá el que escribió el guión, pero hay una conexión familiar, y entonces yo ya estaba escribiendo la novela, pero me hizo tomar el proyecto con aún más pasión y energía, porque pensé, wow, como acá. Yo pensé que me estaba evadiendo de muchas cosas, yéndome a Oz, o sea, como en la definición de la evasión, pero de alguna manera estaba volviendo algunas cosas de mi familia o de mi vida, ¿no? Entonces fue un bonito gesto, y a mí me señaló como la señal de vas por el buen camino, ¿no? Como
Ay, quédate ahí. Y bueno, y ahí estoy. O sea, la mitad de esta persona está en Oz mientras habla contigo y en cuanto llegue a Chile vuelvo a sentarme ahí para terminarlo. Mi idea es terminarlo ahora pronto. Pues María José, no tengo más preguntas que hacerte. Te agradezco muchísimo que te hayas desplazado hasta aquí, desde tan lejos. No, por favor, Fe, yo estoy encantada de estar aquí y feliz de conversar contigo, así que muchas gracias a ti. Lo dejamos aquí, gracias. Genial.